Buenas noches a todos los que amamos nuestra relación con el Señor a través de las Escrituras. Y hoy seguimos con Hechos capítulo 16, con un tema que me llamó la atención de este capítulo en particular y es el suicidio. Y es algo en lo que en cualquier momento, ante una medida desesperada, se puede tomar esa decisión. Así que oremos y que el Señor nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Padre, gracias por este tiempo que nos das para leer tu palabra, leer este capítulo de Hechos, Señor, que ponemos en tus manos, que sea fortaleciendo nuestra relación contigo a través de lo que tú nos dices por medio de las Escrituras. Tú dices que tu palabra es viva, que tú eres el Verbo, Jesús. Y este es el Verbo. Y te pedimos que sea Verbo a nuestras vidas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, daban buen testimonio de Timoteo, hablaban bien de Timoteo. Decían que era un hombre conforme a lo que Jesús espera de cada uno. A lo que Jesús esperaba de Timoteo. Y la gente daba fe de que eso era así. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, más o menos que Pablo ahí negoció: venga, Timoteo, yo sé que hemos hablado de la circuncisión, no es necesaria para una relación con Jesús, ni con el Señor, ni entrar en ese ritual, pero con toda seguridad van a poner problema porque tu papá es griego. Y para evitarnos eso y que tu ministerio fluya, hagamos la circuncisión, 20 minuticos en el tema, una recuperación de 8 días, y ya, no podrán decir absolutamente nada. No porque Pablo quisiera judaizarlo, y eso lo aclara aquí muy bien. Pablo no quería judaizar a Timoteo para que ejerciera el ministerio, sino porque los judíos de aquellos lugares sabían que su padre era griego, y eso iba a ser un inconveniente, que no era judío puro. Entonces, a veces en eso hay que tener sabiduría y negociar algunas cosas. Sabiduría. No se negocia la palabra, no se negocia la voluntad del Señor. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, guardar las enseñanzas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué hacía que una iglesia aumentara? Que era confirmada en la fe. Y eso era lo que se enseñaba en todas las iglesias. La doctrina, confirmaban la fe, y cuando eso está seguro en una iglesia, vienen más ovejas, vienen más creyentes, porque además se sienten seguros en una iglesia en la que la fe se confirma. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, uno muchas veces: Señor, respáldame, voy a predicar en ese bar, voy a predicar en ese billar. Seguramente la voz del Espíritu Santo dirá: no, ese no es el respaldo que yo te voy a dar. Tú eres el que tienes que ser sensible a mi voz para saber dónde predicar. Y veo que muchas veces
cuando se van a las misiones son cosas muy emotivas o muy de conveniencia, o es que es un pálpito, no. El Espíritu Santo habla y se confirma además por la iglesia que ese es el llamado del Espíritu Santo para llegar a esa nación, para llegar a esa tierra, a esa población o a esa etnia en particular. Pero ¿quién da la instrucción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Con ese fuego, no solamente en el misionero, también en su iglesia, en su consejo de ancianos, en los pastores alrededor. Entonces voy a decir, sí, ese llamado es tal cual. El Espíritu Santo lo puso. Ahí no habría dudas. Incluso para decir no. Tú puedes estarlo sintiendo, pero allá no vas a ir a predicar. Y fue lo que pasó acá. El Espíritu Santo les dijo, hacia no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez les dijo, no, ahí no, aquí es. Y el Espíritu Santo no, ahí no es. Así que sigan, mis queridos caballeros. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Que ya el mensaje cambia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Como siempre, las mujeres en cabeza de la oración, y eso me encanta de la palabra, que es muy genuina. Y esa sensibilidad espiritual en las mujeres es muy importante y la palabra siempre la exalta. Así que ellos se acercaron, pues donde estaban las mujeres allá en Macedonia, a la hora de la oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Además, una sensibilidad especial en una de ellas. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense la necesidad de Lidia, de la palabra, del bautizo y de la presencia de esos hombres del Señor en su casa. Ese fuego estaba en su corazón. Y ella tomó esa vocería y quiero que se queden en mi casa. Estoy invitando prácticamente al Señor a mi casa. O sea, esas palabras que ustedes dieron, el bautizo, todo lo que enseñaron, lo quiero en mi casa. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tenía un espíritu de adivinación. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ella estaba diciendo mentiras? No, de hecho estaba diciendo la verdad. Estos hombres siervos del Dios Altísimo, sí es verdad, estaba diciendo la verdad. Anuncian el camino de salvación, sí, también es cierto. Y además los estaba anunciando. Uno dice, qué mejor manera de evangelizar, una arriesgada por las calles, diciendo estos hombres, escúchenlos, traen palabras de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días. Pero aquí viene mucho el discernimiento del Espíritu. Así como Pablo escuchaba al Espíritu para decir, allá no entras y no predicas, hasta en esto. Y dice, hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió al Espíritu. O sea, la miró, pero no le habló a ella, sino al espíritu de adivinación que estaba en ella. Y le dijo lo siguiente: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice Pablo mirando de frente: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Él sabía que lo que estaba en ella no era de parte de Dios y menos de parte de Jesús ni en nombre de Jesús. Y ella, si lo miran en sus palabras, nunca habló de Jesús. Por eso una forma de confrontar los espíritus es preguntándoles: para ti, ¿quién es Jesús? Si no es su Señor, si no reconoce que es el Hijo de Dios, si no reconoce que es Dios, que murió y resucitó y que actualmente está vivo, sentado a la diestra del Padre, ese espíritu no viene de Dios. Así venga pregonando de Dios. La clave: para ti, ¿quién es Jesús? Cuando alguien venga a ustedes, no, es que Jesús es el profeta, es el iluminado, es el... ¿Es Dios? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es tu Señor? ¿Lo reconoces como tu Señor? ¿Lo reconoces resucitado sentado a la diestra del Padre? Esa es la doctrina de fe que ellos estaban plantando en las iglesias. Que murió por ti, por tus pecados, por tus enfermedades, que derramó su sangre, que era el Cordero sin mancha, que lo hizo por amor y por obediencia al Padre. Todo eso viene en la doctrina. Que en Él se cumple la justicia, se cumple la ley, se cumple la salvación, se cumplen las escrituras. Además es el único que se cumple. Si no es así, ese espíritu no viene de Dios. Así quiere hablar de Dios. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora ese espíritu de aquella muchacha. Se fue. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, se les fue el negocio, prendieron a Pablo, o sea, lo detuvieron, y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pues llevaban la salvación. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces fíjense acá como había iglesias fundadas, ya crecidas en otros sitios. Acá llegan a Macedonia, colonia del Imperio Romano, pero esta primer actitud romana hacia la iglesia, porque había mucho de, todavía idolatría, otros dioses, muchas cosas. El politeísmo todavía estaba ahí presente. Y esta que tenía ese espíritu de adivinación, que era un demonio, quién sabe a qué Dios lo habían atribuido. Pero se fue el negocio, se les fue. Y aquí en esa especie de panteón romano, llevan a Pablo y a Silas y los juzgan de esta manera. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Imagínense a piel limpia recibir varazos como azotes. Después de haberles azotado mucho, o sea, ya el castigo total. Imagínense un cuerpo debilitado después de todos esos impactos. Si uno ve cómo queda un boxeador contra otro, con esos golpes y son con guantes. Imagínense esto después de haberles azotado mucho. ¿Cómo queda ese cuerpo? ¿Cómo quedan ellos? Los echaron en la cárcel. O sea, no fueron para el hospital a que les hicieran curaciones. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, de allá no se vuela nadie, y les aseguró los pies con cepo. Le encadenó los pies. Aquí no se me van, azotados, debilitados. Yo creo que lo que menos ganas tenían era de volarse. Y si tuvieran ganas no tenían las fuerzas. Y después de todo eso y por la causa de Cristo y lo que había pasado, tal vez muchos en su misión se preguntarán, ¿y todo esto para qué, Señor? Si voy a recibir esto, termino en la cárcel, degradado, encadenado. Estos acá, Pablo y Silas, tendrían motivos para pensar, no quiero vivir más, prefiero morirme, hasta llegar a contemplar el suicidio. Tenían todos los motivos, o sea, las condiciones que estaban viviendo. Pero cuando el propósito del Señor está en el corazón, eso no se vuelve una opción. Eso no se vuelve una opción. Y sigo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, o sea, no solo no pensaban en la muerte ni en el suicidio, sino que oraban. Oraban. Y cantaban himnos a Dios. Imagínense esa relación con Dios. Después de todo esto, yo le oro al Señor y le alabo, le canto, me postro a Él. Lo honro en esa circunstancia horrible. Y los presos que estaban alrededor los oían. O sea, algunos pensarán, estos están re locos. Todos presos ahí, delincuentes, que sí tenían que estar ahí en su gran mayoría. Romanos, que no creían en lo mismo que estos, y ¿cómo así que le cantan a Dios? ¿Cómo así que lo alaban? ¿Cómo así que le oran? O sea, ya genera un impacto en esa circunstancia de adversidad en la que te encuentres. Si tu relación con el Señor se manifiesta, genera un impacto en tu entorno. Y así es. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pero que Pablo y Silas hicieron lo que faltaba, ahora que tiemble, mejor dicho. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A los cepos se soltaron. O sea, todo el mundo podía quedar libre ahí. Todo el mundo. Y si usted es uno de los delincuentes de al lado, seguro que había pensado en volarse. Pero algo había pasado con esas alabanzas, esa oración y ese temblor, que lo primero que seguramente se genera es un temor del Señor y una presencia. O sea, algo pasó aquí que es sobrenatural. Esto que pasó acá no es gratis. Algo pasó aquí y por lo menos en temor se quedaron quietos. Despertando el carcelero, o sea, se despertó después del temblorcito, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y por eso les decía al comienzo que iba a hablar del suicidio un poco, porque yo creo que todos imaginó ese carcelero que esa noche, habiendo cumplido las órdenes que le mandaron, dejando a los presos en el último calabozo, encadenados, que su decisión iba a ser en la noche matarse. O sea, en la mañana seguramente desayunó, se despidió de su familia, lo que fuera. No tenía ninguna depresión, no tenía ningún trastorno de ansiedad, no tenía una psicosis, no tenía una esquizofrenia, no tenía alucinaciones, algo que lo llevara a pensar en el suicidio, sin una circunstancia que de un momento a otro lo lleva a pensar que esa es la mejor decisión, acabar con su vida. Y muchas veces en el entorno puede haber circunstancias que lleven a pensar de esa manera. No veo salida. Y se volaron todas las puertas. Lo que era mi responsabilidad no se logró. ¿Qué me queda? Aquí iba a ser un harakiri. Se iba a enterrar la espada. ¿Por qué? Pensando que los presos habían huido. O sea, es que no me queda nada. Solo la muerte, o sea, ya nada, no iba a enfrentar nada. Se le volvió su mejor opción.
suicidarse. ¿Cómo era su relación con Dios? No lo sabemos. ¿Su ritualismo? No lo sabemos. Solo era un carcelero que en una circunstancia adversa tiene a la mano una espada y lo ve como su mejor salida. Su única opción. ¿Pasa hoy en día? Sí, cada vez más. Y cada vez más personas deciden que esa es la mejor opción. Cuando eso iba a suceder, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, o sea, Pablo estaba viendo la escena, y gritó, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Ya no se le voló ninguno. Todos estamos aquí, no se haga daño. O sea, si ese es el motivo, no se haga daño. Cualquiera que sea tu motivo, el Señor grita así como lo está haciendo Pablo. No te hagas ningún mal. Y el Señor te dice, si de pronto has contemplado esta opción, no te hagas ningún mal. Eso que ves tan grave, esa situación en la que no ves salida, dice, todos estamos aquí. Todos. Ninguno se fugó. La situación no es tan grave como la ves. Que las puertas de la cárcel estén abiertas no quiere decir que todo salió mal. Que todos se volaron. No quiere decir eso. Que esa circunstancia que crees tener en el trabajo presenta las puertas de esta manera no quiere decir que todo haya salido mal. Cualquiera que sea tu circunstancia, hoy el Señor te dice, no te hagas mal. No es como lo estás viendo. La salida no es como la estás viendo. No es con esa espada. No es con esas pastillas. No es con esa cuchilla. No es saltando como lo estás pensando. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, o sea, además quería corroborar, ¿qué? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, vio la autoridad en ellos. El Señor da esa autoridad. Y sacándolos, ya Él fue el que los sacó. En última, listo, salieron. Y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando esta situación se presenta y estás tal vez en ese sin salida que estás viendo de esa manera, y el Señor te dice, no te hagas ningún mal, pregúntale, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Eso es lo más importante. Ya no es esta circunstancia, ya es la salvación. Que según esto ahí, pues, casi que le iba a perder. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estás en esta situación, el Señor te dice hoy, no te hagas ningún mal, no te hagas daño. Pregúntale, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la otra pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea, con que tú creas, también va a llegar el Señor a tu casa. Cuando un hombre, que además tenemos las mayores tasas de suicidio, 4 veces más que las mujeres, nos suicidamos más los hombres. El Señor te dice, no te hagas ningún mal. Para ser salvo, cree en Jesucristo. Y creyendo en Jesucristo, tu familia va a terminar creyendo. Cuando un hombre cree, el impacto es demasiado fuerte. Y en su casa es muy fuerte. Y en su familia, la entrada del Señor se da por ese hombre. Por eso aquí dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Cuál? La que hemos leído de aquí hacia atrás, cuando se hacen discípulos, y a todos los que estaban en su casa. O sea, no solo le hablaron a él, a toda su casa. O sea, al igual que Lidia arriba, que quería que fueran a su casa, él los llevó a su casa. La necesidad de traer la palabra del Señor a la casa. En esa época no estaba la Biblia. No, mira, aquí te dejo una Biblia que te la leas. Hoy la tenemos. En esa época, vengan a mi casa. Ustedes tienen esa verdad, tienen esa palabra. Enséñenmela. Y se la enseñaron a él y a su casa. A discipular, a enseñarla. Y así, creyendo en Jesucristo, llega la salvación. Y cuando llega la salvación a toda la casa, llega la doctrina, llega la palabra, llega la fe de la que estábamos hablando antes. ¿Y a dónde van a ir ellos después? A la iglesia, donde está afirmada la fe. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después de todo el daño que habían recibido Pablo y Silas con el azote con vara, que no debía haber sido nada fácil, este carcelero que los había llevado al último calabozo, les había puesto los cepos, que hacía muy poco había pensado que la espada era la salida y se quería suicidar. Ahora había llevado la salvación a su casa, aceptando a Jesucristo. Y estaba ya restaurando a Pablo y a Silas, lavándoles sus heridas. Y cuando hacemos daño, es importante que lavemos las heridas de quienes llegamos a lastimar. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Claro, ya se encuentró con el Señor, es una cosa que no tiene nombre, ni precio, ni descripción. Es increíble. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, igual iban a salir libres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. O sea, en todo eso al final había un propósito, y es que el Señor llegara a la casa de este carcelero. Y si pensamos, tal vez de otra forma no hubiera llegado, pero llegó la salvación a esa casa. Y toda esa vuelta dura, difícil, dolorosa, con heridas, con sangre, tenía que darse para que ese carcelero y su casa recibieran a Jesucristo y la salvación. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, está hablando de que se hizo injusticia, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, nosotros somos romanos y ellos nos hicieron un juicio injusto y nos encarcelaron. Y eso es un delito gravísimo, ¿eh? Así que ellos mismos vengan, así como el carcelero está reparando en nuestras heridas, pues en justicia que ellos reparen lo que hicieron con un juicio injusto y apliquen la justicia como es y nos saquen libres. Eso es lo que está diciendo acá. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo, no solo les dijeron que los soltaran, sino les rogaron. Ya entran a rogarles a Pablo y a Silas: por favor, mire qué embarradota, ¿no? Esto va a ser terrible, lo que sea. Llegamos a lo peor. Les pidieron que salieran de la ciudad. Váyanse. No pasó nada, eso aquí no pasó nada, pero les tocó a ellos dar la cara. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Antes ahí no había nadie, pero ya después, en la casa de Lidia, había hermanos que creyeron,
En la casa del carcelero ya había hermanos que creyeron, en ellos reciben consuelo y dan consuelo, y luego sí se van. Así que el mensaje de hoy del Señor fue contundente en este capítulo 16. Esa espada no es la salida. No te hagas mal. Pregúntale al Señor qué debo hacer para ser salvo. Recibe a Jesucristo. Él también entrará en tu casa y llegará a los tuyos. Repara a quienes has hecho